Hola, en la sesión de hoy veremos el lema de clases monótonas. Esta es una herramienta importante que nos ayudará a probar el teorema de Fubini y además es una herramienta importante en teoría de la medida, bastante útil para probar ciertas propiedades. Y vamos a empezar con X, un conjunto no vacío. Y la definición 1 dice lo siguiente. Decimos que C, una clase C de subconjuntos de X es un pi-sistema si C es cerrado va bajo intersecciones finitas. Es decir, si A, B están en C, entonces A intersección B está en C, ¿no? Y la definición 2 dice lo siguiente. Decimos que L, una clase de subconjuntos X, es un lambda sistema, o a veces también se le conoce como sistema de Dynkin, aunque es más abreviado decir esto, si cumple las siguientes propiedades. Primero, que el total está en L. Si A y B están en L y A está contenido en B, entonces B menos A está en L, ¿no? Esta es una manera de decir que es cerrado bajo diferencias propias, ¿no? Y la tercera nos dice lo siguiente, que si AN es una sucesión de subconjuntos de L y AN es una sucesión creciente, es decir, AN está contenido en AN más 1 para todo N, entonces la unión de los AN está en L, ¿no? Esto quiere decir que es cerrado bajo uniones numerables crecientes, ¿no? Si se dan cuenta, esto es más débil que este sigma álgebra, ¿no? Tenemos la siguiente observación acerca de estas clases de subconjuntos. Tenemos L, un lambda sistema. Y primero, tenemos que L es cerrada bajo complementos. Es decir, si A está en L, entonces también su complemento, ¿no? Y la segunda es que si AN es una sucesión numerable de subconjuntos de L tal que AN más 1 está contenido en AN, es decir, es una sucesión decreciente, entonces la intersección de los ANs está en L. Y la tercera dice lo siguiente, si E y F están en L y son disjuntos, es decir, E intersección F es igual al vacío, entonces la unión está en L. El cuarto nos dice lo siguiente. L es un lambda sistema y pi sistema si y solo si L es una sigma álgebra. Vamos a ver la demostración de todo esto. El primero es bastante inmediato. ¿Por qué? Tomamos b igual a x. Como sabemos, por la propiedad 2 de la definición 2, es decir, la cerradura bajo diferencias propias, tenemos que b menos a, recordemos que a es un subconjunto de x, y sabemos que
esto está en L por definición de lambda sistema. Entonces tenemos que esto es igual a x menos a y esto está en L, ¿no? Que precisamente esa es otra manera de denotar el complemento. Ahora vamos con 2. Sea AN una colección de subconjuntos decreciente. Entonces, tenemos que el complemento de la intersección se puede ver como la unión de los complementos, ¿no? Y recordemos de uno de esta observación que esto ya está en L, ¿no? Cada uno de estos. Y la sucesión de complementos es creciente. Y sabemos que L es cerrado bajo uniones numerables crecientes, ¿no? Entonces esto está en L. Vamos a escribirlo rápidamente. Pues la sucesión está contenida en L por 1 de esta observación y es creciente. Y bueno, entonces la intersección de los ANs las podemos ver como el complemento de su complemento, ¿no? Y nuevamente usando que es cerrado bajo complementos, es decir, el inciso 1 de la observación, tenemos que esto está en L. Ahora vamos a demostrar 3. Puesto que E intersección F es igual al vacío, tenemos que F está contenido en el complemento de E, ¿no? Recordemos que esto va a estar en L, porque L es cerrado bajo complementos. Otra vez el inciso 1. Y de la propiedad 2 de la definición, es decir, cerradura bajo diferencias propias, tenemos que de la definición 2, inciso 2, tenemos que x menos c menos f está en L. Pero si se dan cuenta, esto es x menos e unión f. Esto es simplemente hacer el cálculo de álgebra de conjuntos. Y nuevamente usando uno de la observación, tenemos que E unión F, que se puede ver como el complemento de su complemento nuevamente, está en L, ¿no?
Y con esto ya lo tenemos. Ahora vamos con 4. Primero vamos a ver el regreso, que es el más fácil, ¿no? Claramente, si L es sigma álgebra, es pi sistema y lambda sistema. Para eso vamos a regresarnos un poquito a las definiciones, para que me lo crean, ¿no? Como es sigma álgebra, en particular es cerrado bajo intersecciones finitas, ¿no? Ahora, si L es sigma álgebra, ya sabemos que el total está en la sigma álgebra. Y además es cerrado bajo diferencias en general, ¿no? En particular bajo diferencias propias. Y en la tercera, pues sabemos que una sigma álgebra es cerrada bajo uniones numerables. En particular bajo uniones numerables crecientes, ¿no? Bueno, como es un poco inmediato, los dejaré así. El que tiene más complicación es la ida. Supongamos que L es lambda sistema y pi sistema. Primero veremos que L es cerrado bajo uniones finitas. Sean A, B en L. Vamos a ver que A unión B se ve de la siguiente manera. Esto se puede ver como A unión B menos A intersección B. Y esto va a estar en L. Ahorita explico por qué. Son varios pasos, ¿no? La intersección de A con B está en L por ser pi sistema, ¿no? Ahora, toda esta diferencia va a estar en L por cerradura bajo diferencias propias. Es decir, A intersección B está contenido en B y sabemos que estos dos están en L, ¿no? Entonces su diferencia va a estar en L por la propiedad 2 de la definición 2, ¿no? Y ahora esta es una unión disjunta. ¿No? Porque A intersección B menos A intersección B es igual al vacío, ¿no? Y ya sabemos que tanto este como este están en L, ¿no? Entonces, todo esto va a estar en L, ¿no? Sí, son varios pasos y vamos a escribirlo rápidamente. Por que A intersección B está en L, por ser pi sistema, sistema
por 3 y por la definición 2. Ahora ya que vimos que es cerrado bajo uniones finitas, vamos a tomar una colección numerable, ¿no? Sea AN una colección numerable de subconjuntos de L. Entonces, la unión de los ANs la podemos reexpresar como la unión de BNs, donde BN es la unión de los primeros AKs, es decir, la unión desde que K es igual a 1 hasta N de los AKs, ¿no? Tenemos que cada BN está en L por ser cerrado. Bueno, pues L es cerrado bajo uniones finitas. ¿No? Y además, Bn está contenido en Bn más 1, ¿no? Por definición. Y entonces ya tenemos que la unión de los ANs, que es igual a la unión de los BNs, está en L, ¿no? Pues L cerrado bajo uniones crecientes, que es la definición 2, inciso 3. Y con esto acabamos la demostración. Bueno, antes de acabarla, vamos a concluir, ¿no? Por lo tanto, L es sigma álgebra. Porque ya sabemos que el total está ahí, ¿no? Y es cerrado bajo complementos. Entonces solo faltaba ver que era cerrado bajo uniones numerables. Y ahora sí, concluimos la demostración. Ahora vamos a ver otra observación. La intersección arbitraria de lambda sistemas y pi sistemas es un lambda sistema, pi sistema respectivamente, ¿no? Es decir, la intersección arbitraria de lambda sistemas es lambda sistema y la intersección arbitraria de pi sistemas es pi sistema. La demostración les queda como ejercicio. Esto se puede verificar de la misma manera que cuando vemos el caso de sigma álgebras. Sería hacer la misma cuenta casi. Y vamos con la siguiente definición, definición 3. Definimos el lambda sistema generado por C, cualquier clase de subconjuntos de X, como la intersección de todos los L's, tales que L es lambda sistema y contiene AC, ¿no?
sea, la intersección de todos los lambda sistemas que contienen AC. Y por la observación anterior, LDC, el lambda sistema generado por C, es lambda sistema, ¿no? Podremos poner aquí observación 3. LDC es un lambda sistema. Y ahora vamos con el teorema importante de la clase de hoy, que es el lema de las clases monótonas. A veces también se le conoce como teorema de Dynkin. Lo van a encontrar en algunas referencias de esta manera. O incluso también lo llegan a encontrar como Dynkin's P lambda theorem en algunas referencias, ¿no? Y nosotros lo denotaremos en general como lema de clases monótonas. Entonces tenemos lo siguiente, teorema. Se hace una clase de subconjuntos de X, un pi-sistema, y L es 0, un lambda sistema tal que contiene AC. Entonces tenemos que la sigma álgebra generada por C está contenido en L0. Es algo bastante fuerte, ¿no? O sea, solo le pedimos que C sea pi-sistema, que no es tan complicado. Y si tenemos un lambda sistema que contiene C, pues ya su sigma álgebra generada se queda ahí. Es bastante útil este resultado. Vamos a ver la demostración. Veremos que LDC es sigma álgebra. ¿Y cómo vamos a ver esto? Nosotros ya sabemos que L es lambda sistema, ¿no? Entonces basta demostrar que el lambda sistema generado por C es pi sistema. Y esto lo vamos a lograr utilizando diferentes pasos. ¿Y por qué basta probar esto? Por 4 de la observación 1, ¿no? O sea, es decir, que LDC es sigma álgebra sí, solo si es lambda sistema y pi sistema. Ya tenemos que es ya tenemos que es lambda sistema, entonces basta ver que es pi sistema. Y para esto vamos a definir lo siguiente. Sea E un subconjunto de C, definimos LD como los F's contenidos en X, tales que E intersección F está en LDC. Tenemos que LD es lambda sistema. Esto se sigue de que LDC es lambda sistema. Lo pueden ver de la manera similar a sigma álgebras, ¿no? Es nuevamente ver que X intersección E, pues como es E, está en LDC, ¿no?
si queremos ver cerradura bajo diferencias, tenemos que E intersección F1 menos F2, donde F2 está contenido en F1, tenemos que esto es E intersección F1 menos E intersección F2, y esto está en LDC por definición de estos dos. Y lo mismo con uniones numerables crecientes, ¿no? Podemos ver que E intersección unión numerable creciente se puede ver como unión numerable de E intersección a n. Esto de adentro es creciente y por definición esto está en L, ¿no? Es un esbozo rápido, pero también son cuentas que ya conocemos más o menos. Entonces no lo desarrollo todo. Y notemos que si C está en C, entonces E intersección C está en C, y a su vez esto pues va a estar en LDC. Esto demuestra que C está contenido en LD. Luego, LD está contenido, perdón, L de C está contenido en LDE, ¿no? Porque LDE es un lambda sistema que contiene a C. Y esta es la intersección de todos los lambda sistemas que contienen a C. Esto lo voy a guardar un poco y le voy a poner 1. Y vamos a ahora hacer algo similar, pero para alguien en LDC. Sea F en LDC. Definimos L' de F como los A's en X, subconjuntos de X, tales que A intersección F está en LDC. Ojo, nosotros habíamos tomado E en C, ahora estamos tomando F en LDC. De igual manera tenemos que L' de F es un lambda sistema. La prueba es completamente similar a la otra, ¿no? Y F es un elemento de, como es un elemento de C, también va a ser un elemento de LD para todo E en C, ¿no? Por 1. Porque ya vimos que para todo E en C, L de C está contenido en LD, ¿no? Entonces, tenemos que F intersección E está en LDC para todo E en C, ¿no?
por definición, de L de a esto le voy a llamar 2 y de 2 se sigue que C está contenido en L' de F, ¿no? Porque L de F eran todos los subconjuntos tales que A intersección F está en L de C. Pero nosotros vimos en 2 que F intersección E está en L de C para todo E en C, ¿no? Es decir, yo tomo 1 en C, lo intersecto con F y se quedan en L de C. Esto prueba que C está contenido en L' de F. Como L' de F es lambda sistema, tenemos que el lambda sistema generado por C está contenido en L' de F, ¿no? Es un lambda sistema que contiene a C, entonces contiene al lambda sistema generado por C. Y ya casi terminamos, porque ahora dados A y F en LDC, tenemos que A está en LDC, que a su vez va a estar en L' de F, por lo de aquí arriba. Entonces, A intersección F está en LDC, por definición de L' de F, ¿no? Que eran todos los elementos de la potencia de X tales que A intersección F están en LDC, en particular A en LDC, ¿no? Y a esto le voy a llamar 3. De 3 se sigue que LDC es un pi-sistema, porque consideramos cualquier lambda sistema, perdón, cualquier A y F en el lambda sistema generado por C, ¿no? De esto y de la observación 1, inciso 4, se sigue que LDC es sigma álgebra, porque es lambda sistema y pi sistema. Entonces, si L0 es lambda sistema, tal que C está contenido en L0, tenemos que
Primero, la sigma álgebra generada por C está contenida en el lambda sistema generado por C, porque esta es sigma álgebra que contiene C. Y recordemos que la sigma álgebra generada por C es la mínima sigma álgebra que contiene a C, ¿no? La intersección de todas las sigma álgebras que contienen a C, equivalentemente. Y a su vez esto está contenido en L0 por ser cualquier lambda sistema que contiene C. Y con esto terminamos el teorema, llamado lema de clases monótonas. Y de hecho tenemos un corolario, ¿no? Se hace un pi-sistema. Entonces, el lambda sistema generado por C, de hecho, es igual a la sigma álgebra generada por C, ¿no? La demostración es más o menos inmediata. De la demostración del lema de clases monótonas, de manera abreviada lo vamos a anotar así, tenemos la contención, ¿no? Que L de C contiene a la sigma álgebra generada por C. Por otra parte, como sigma de C es una sigma álgebra, es en particular un lambda sistema. Recordemos que hace rato mencionamos que toda sigma álgebra es lambda sistema, ¿no? Y está en una de las observaciones. Luego, LDC está contenida en sigma DC, ¿no? Por ser un lambda sistema que contiene C. Por lo tanto, son iguales, ¿no? Ya tenemos las dos contenciones. Con esto acabamos el corolario, perdón. Y nada más para concluir, tenemos que mencionar la utilidad del lema de clases monótonas, ¿no? Sea P una propiedad y supongamos que sigma es la sigma álgebra generada por un bisistema. Para ver que sigma cumple la propiedad P, basta ver que los subconjuntos tales que A cumple P es lambda sistema y
esta contiene AC, ¿no? Es decir, si yo pruebo que esta clase de subconjunto es lambda sistema y C está contenido aquí, por el lema de clases monótonas tendremos que sigma de C también va a estar contenida en esto, ¿no? Es la utilidad que usualmente se le da al lema de clases monótonas. Prueba una propiedad sobre una clase más pequeña y después pruebo para su sigma álgebra generada, ¿no? Bajo ciertas propiedades, ¿no? Que es ser lambda sistema y pi sistema. Y con esto terminamos la clase de hoy. Muchas gracias.